Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Están haciendo? Che, bueno, vamos a tener un vivo hoy. Vamos a hablar un poco de sueño en lactantes. Vamos a hablar con la doctora Sol Segura Matos. Buenas. Arranqué a hablar hoy porque si no después el video queda con mi cara mirando a la nada y haciendo el mate. Vamos a esperar que se sume la gente. Gracias por sumarse. Saludos a los que están saludando. Vamos a invitar a Sol. Eh, a ver, che. Buenas, Hola, buen día. ¿cómo andamos? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Todo bien, muy bien. Acá empezando con los mates para escucharte, Empezando los charlamos. martes acá también. Che, bueno, esperamos que se sume un poquito más de gente. Dale. Eh, Te agradezco igual que hayas aceptado mi invitación. Estas son las nuevas amistades que yo y que todos vamos teniendo a partir de redes. Yo trato de invitar siempre gente que conozco, que obviamente, como vos viniendo de un hospital grande, yo en el caso mío en el Garrahan y vos en el Gutiérrez, la vida te lleva a cruzarte ya de por sí con 30 o 40 o 50 compañeros de residencia y de ahí toda la gente que te vas cruzando en el camino. No, Y ahora veía que hace un año que empecé más o menos, hace unos días se cumplió el año que empecé con este proyecto de redes y también he sumado un montón de gente súper interesante que hace cosas que están buenísimas y que está buenísimo también empezar a conectarse, así que te agradezco, me encanta, ya te lo dije, pero igual te lo repito, que me encanta la info que pones y la aprovecho como médico cuando me toca alguna consulta, que justo el otro día estuve hablando con una mamá, le dije, fíjate, fíjate las etapas de sueño, fíjate las señales de sueño, pobre, y me sirve mucho en casa con el Roque que tiene 6 meses chiquitito. que nos Yo tiene recién falta. estoy nueva en esto de Instagram, pero es de estar bueno esto de toda la información el alcance que tiene sobre todo para comunicarte con pediatras, que como en tu caso están por ahí en el interior, y tener como más diálogo y de vuelta, para mí es como fundamental, como poder ayudar en el trabajo de los pediatras. Eh, Porque todos venimos de esa misma raíz, como recién te contaba, ¿no? Que un poco mi camino fue ese, que empecé por la pediatría, después pasé a la neurología, con manejos de pacientes por ahí con patologías complejas, y después me fui metiendo más en el tema del sueño gracias a mi bebé, con todas las dificultades que se me plantearon cuando era chiquito, como todo papá primerizo, y ahí como que me fui metiendo de vuelta en el niño sano, volvimos como al principio y a reencontrarme con la pediatría desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la crianza, que por ahí, no sé si te pasó a vos, pero por ahí, eh, cuando yo me formé no teníamos tantas herramientas de crianza, eh, sobre todo cuando uno es por ahí más chico, estás en tus 20, no sos papás todavía, y quedas como medio que hay como preguntas que llegan de los papás que todavía no las tenés que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Como aprendiendo de los papás y cómo ir asesorándolos para acompañar un montón de cosas entre las cuales está el sueño. Y sí, mira, yo siempre digo una frase que me dijo Guillermo Con, Guille Con, ahí del Garrahan, que fue mi jefe de emergencia, en alguno de todos los almuerzos ahí en medio de la jornada laboral, que me decía, ser papá te va a convertir en mejor médico y en mejor pediatra. Y sí, siempre lo hablo de hecho con compañeros pediatras que por ahí no tienen hijos, que uno cuando después tenés hijos decís la cantidad de tonterías que le he dicho Cambia a mucho. los tipo que las charlamos mucho con pacientes que tengo ahora, digamos, porque obviamente cuando uno no es padre hay un montón de cosas que no termina de entender, desde el cansancio, Sí. y terminás tirando frases, frases que son imposibles de llevar a cabo, chusmeando Sí, tu por ahí risa. dar una noticia hasta, no sé, le tenés que sacar sangre a tu hijo o alguna cosa más pavota que por ahí cuando, no sé, yo cuando no era mamá decía, bueno, como que, y ahora te das cuenta que una mínima información que vos das o un mínimo consejo puede impactar en la otra persona de una manera
muy brutal, entonces te pone en otro lugar el ser padre y médico. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo siempre me acuerdo que cuando yo hice mi primer año de residencia, cuando venían los pacientes, lo primero que hacías era niño sano, ¿no? Y venían los pacientes y preguntabas, ¿colecho? ¿Colecho? ¿Colecha o no? Y que era como que le tenías que decir que no, que no, que no, que no, y como que después te das cuenta que es alguna práctica que es tan instintiva y tan inevitable muchas veces que no te das cuenta hasta que sos padre de esas cosas, Sí, que sí, bueno, sí. tenés que estar en el lugar del otro para darte cuenta, nada, en qué lugar está. Sí, tenés que ir siempre adaptando. Yo estaba mirando tu Instagram y vi uno que me encantó, que era el de dormir cuando, cuando le decimos a las mamás que dan en el pecho o que están con un recién nacido, digamos, agotadas, pobres, y le decimos, bueno, cuando él duerma vos dormís. Y después decía la frase en inglés, la tenés ahí en una placa, Sí, y doblás la ropa, cuando el bebé doble la ropa también, sí, porque claro, pasa un poco eso, que estás como, terminás tirando frases que a veces están desconectadas total de lo que esa familia puede estar viviendo, ¿no? claro. Entonces, ser padre o, como decís vos, tener mucho contacto con un montón de familias y que te cuenten y tener espacio para que te cuenten sus experiencias, sus dificultades y sus miedos, te permite como decir, bueno, todo esto que aprendí, ¿cómo lo adapto a esta familia? Porque si no vas a fracasar en la educación. Es así. Totalmente. Che, bueno, vamos a pasar primero para que la gente te busque. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es doctora Sol Segura Matos, simple, sí. Y bueno, ahí van a encontrar un montón de información acerca del sueño, de qué esperar para cada edad, cuáles son los problemas comunes, qué herramientas podemos ir usando para ayudar un poco al descanso de todos y bastante de evidencia científica, de respaldo de qué es lo que no sé, la bibliografía nos puede contar y un poco también de la experiencia, como esto, de las familias, ¿eh? 50 y 50, un poco de lo que está escrito y un poco de lo que está vivido, que es lo que más Obvio. a mí me hace aprender, lo que le pasa a los papás y los pequeños tips que te vas recolectando de las experiencias del trabajo con familias. Claro, la prueba y error, que te viene el Claro, feedback y decís, "Che, esto que me dijiste, fracasé, no sirve, vamos por otro camino". totalmente, totalmente. Vos sos pediatra, neuróloga y, bueno, hiciste como una especialización en sueño, digamos. Claro, claro. Yo sí, hice primero la residencia de pediatría, después ya, desde siempre me gustaba bastante neurología, así que me pasé al terreno de la neurología infantil y cuando terminé neurología empecé con medicina del sueño, que lo que hago son informes de polisomnografías, que son estudios del sueño, que se ponen unos cuantos cables en la cabeza, en el pecho, y para ir estudiando cómo es el sueño, la fisiología del sueño, y trabajaba ya digamos, con problemas del sueño en chicos que tuvieran ya algún problema neurológico de base, algún tipo de neurodiversidad. Y después el camino como mamá me volvió a reencontrar con esto, con el niño sano, porque mi propio hijo dormía mal, entonces de repente dije, trabajo en sueño y no sé qué hacer con mi hijo, o sea, me parecía que me faltaban herramientas todavía para trabajar con él, entonces ahí como que me seguí especializando y estudiando en lo que es el sueño del niño sano, que es más que nada lo que van a encontrar en mis redes, que es el sueño de niños pequeños. Que lo importante para saber y que lo que más angustia a los papás es por ahí que lo que yo me encontraba en la consulta, me terminaba llegando un niño sano, pero que había recorrido todo un camino como, no sé, con tantos consejos encontrados y dificultades, y de repente te terminaba llegando un chico de 3 años medicado con Benadryl hace 2 años, o un chico medicado con clonazepam, o sea, por ahí como llegaba ya como un chico que había recorrido un camino bastante Medicalizado, tormentoso, digamos. medicalizado, claro. Y yo decía, Medicalizado ¿cómo total. puede ser esto? ¿Cómo uno no puede actuar antes para que ese padre tan desesperado en buscar estrategias para... Porque yo creo que todos tienen bien el concepto de que el sueño es algo madurativo y va cambiando y va mejorando a medida que el niño crece. Pero los papás entran en la desesperación de que les digas, bueno, ¿cuándo mejora? ¿Cuándo es el momento en el que mi bebé va a empezar a dormir de corrido o va a empezar a dormir mejor? Vamos a empezar a dormir todos mejor. Y eso desespera a los papás y los hace
llegar a tener que tomar como, no sé, como algunas soluciones, buscar soluciones mágicas que no las hay, o buscar consejos que usaron y no les sirvieron, o los usaron en tiempos que no fueron adecuados. Y bueno, mi razón de meterme en esto fue eso. Por un lado mi hijo, y por el otro lado pacientes que llegué a ver que la verdad me daba mucha pena decir como cómo no pudieron tener un acompañamiento más respetuoso y más como, no sé, como alguna otra estrategia que les sirviera para tener que llegar a ese punto. Porque por ahí, más vale que respetuoso, pero quizás también hay falta de información. O sea que la verdad que lo que vos haces y la información que ponés y demás, yo te lo puedo decir sin problema. Si uno lo empieza a buscar, a averiguar y a estudiar, muchas veces es ya por fuera de la residencia. No hay seguramente residencia que abarque el sueño del lactante más allá de un renglón para un choice a lo sumo. No, a mí me costó un Entonces, montón además encontrar dónde formarme, porque no habían como formaciones para hacer esto. Y, y también otra cosa como que es también importante que por ahí, por ejemplo, la consulta de 6 meses para un pediatra vos tenés que abordar, controlarle el peso, su desarrollo, iniciar la alimentación complementaria, indicarle las vacunas y además ver qué está pasando con el sueño. Son un montón de cosas que por ahí vos tenés una consulta que es de 20 minutos, media hora, y que tenés que resolver todo eso. Y bueno, por ahí como que, por eso yo creo que las familias cada vez tienen como más necesidad de información, más necesidad de un acompañamiento un poco más como específico, porque bueno, porque a veces los médicos no damos abasto con una consulta cortita para poder como investigar qué le está pasando bien a ese bebé. sí, sí. A ver, está perfecto lo que decís, te lo digo como pediatra de consultorio, que Sí, uno muchas veces las estrategias que puede llevar adelante son, bueno, esto queda en el cajón de los recuerdos para la siguiente consulta y vamos por esto. Y quizás la prioridad que uno elige finalmente no es la prioridad que la familia necesita. Uno habitualmente va a ir por lo orgánico, porque el pibe no te baje de peso, porque no le falten las total, vacunas, porque no se te caiga de la cuna, porque no se te intoxique, digamos. Nuestra mirada, y la mía como emergentólogo, siempre va a estar sesgada por si tengo que elegir qué conducta priorizo, va a ser la conducta total. Uy, que quizás es menos frecuente por ahí, porque la verdad es un montón de las cosas que hacemos y que vemos no suceden, uno las tiene que hacer igual porque de eso se trata la prevención. Y quizás es mucho más frecuente que una familia la esté pasando mal desde los 4 meses en adelante, todas las noches de su vida, y en 3 controles no haya habido el espacio para charlar de esto. totalmente. En realidad, yo creo que todos los días, y como muchas cosas que uno atraviesa y que te acompañan, a veces habrá familias también que se resignan. ¿No? Así como hay gente que se resigna a alguna enfermedad que lo acompaña, habrá cosas que va a decir, bueno, parece que es así, hablé con 10 personas, todos sucedieron lo mismo, mi pediatra me dijo, bueno, hay que esperar, eh, y no hay espacio como para decir, no, esto que me está pasando lo tengo que Sí. modificar, afecta mi calidad de vida de una manera que lo tenemos que resolver, digamos. A ver, yo creo que como un concepto que es importante, que esto puede llevar a que una familia como se resigne o una familia esté desesperada, es que no existe un concepto de un sueño normal. ¿Qué es normal? Que duerma 15 horas, 20 horas, que duerma en la cama, que duerma en la cuna, que duerma con la teta, que no duerma con la teta. No hay un concepto de sueño normal, ¿sí? Sí, lo que sabemos es que por ahí la cantidad de horas que tiene que dormir un bebé van bajando con el tiempo, que el periodo más largo o el tirón que hacen se va alargando en el tiempo, pero no es tan lineal, que pueden haber periodos que ese tirón sea más corto, que los despertares son normales, ¿sí? Y que puede ser muy variable la edad que los bebés logren dormir toda la noche. Y eso los papás lo tienen que saber, ¿sí? Porque creo que una de las cosas que más los angustia es decir,
mi bebé tiene un problema, tiene como una patología que por eso se despierta tanto, y la gran mayoría, yo te podría decir que no, el 90, más del 90% son un tema evolutivo, madurativo, un problema de hábitos de sueño. Es un porcentaje muy, muy, muy chiquito de los bebés los que tienen una patología de sueño, que obviamente que uno lo tiene que evaluar y pesquisar y ver si tiene algún signo de alarma, pero la gran mayoría no. Y como, a ver, para dar una cierta tranquilidad y por otro lado no, los despertares nocturnos pueden estar presentes hasta los 6 años, que es el momento que un chico realmente termina de dominar el arte y, digamos, de volverse a dormir solo, porque incluso los adultos nos despertamos por la noche, los despertares, o sea, todos tenemos durante la noche. Nocturnos tremendos de a las 3 y a las 5 de la mañana fijos, así, y que no consiguen sueño. Yo De ahora, los menos. sí, Puede pasarte toda la vida, sí. digamos. A ver, nuestro cerebro se va activando durante la noche, tenemos micro despertares, que son despertares que nosotros no nos damos cuenta, se activa el cerebro, ¿sí? Que es algo que como que quedó evolutivo, como algo, como es un mecanismo de defensa que tenemos que nos impide, que nos permite estar atentos ante un peligro, como cuando vivíamos en la selva y podía venir un león a comernos, ¿no? Y ese mecanismo de alerta, incluso a los bebés chiquititos, los protege de la muerte súbita. Entonces, un bebé que no tiene esos microdespertares es un bebé que tiene más riesgo de muerte súbita. Eso no quiere decir que un bebé que no se despierte no tenga microdespertares. Los microdespertares, la única manera que yo me puedo dar cuenta es poniéndole todos estos cables en la cabeza y viendo que su cerebro tiene despertares que no me llego a dar cuenta. El tema es que cuando ese microdespertar, de repente viene un pequeño estímulo que puede ser una luz, un ruido o simplemente la necesidad de contacto con la mamá, eso se vuelve un despertar completo y el bebito no tiene la capacidad de volverse a dormir solo sin intervenir el adulto. Eso es algo como que lo va a ir aprendiendo a lo largo de su vida. Entonces, ese aprender puede tardar mucho tiempo, o sea, es muy variable cuando lo aprenden, ¿sí? Si tu bebé duerme corrido, genial, buenísimo, pero si no lo logró, no es que tiene un problema, una patología, es que su maduración de eso toma un tiempo más largo. Es como esperar por ahí que no sé, que un bebé de 2 meses camine, digamos, no, la edad normal, bueno, es más tirando a los 12 meses, ¿no? Entonces, por ahí, eso es como lo primero que tienen que hacer los papás, que es algo que es normal, ¿sí? Y que es muy variable cuándo es el momento que logran dormir de corrido. Pero creo que eso les da cierta tranquilidad, de decir, bueno, está bien, tipo, esta es mi realidad, pero no tiene una patología, digamos, no tiene como digamos, algo que lo esté, que no se esté durmiendo, no esté durmiendo como uno esperaría adulto por una causa orgánica, digo. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo primero, digamos, decir, bueno, hasta dónde pongo el límite de la normalidad y después en esa normalidad que vos decís que es clarísimo, que lo vemos los pediatras todos los días y los que somos papás, y cuando tenés el segundo ya lo estás esperando, digamos, y hasta te lo puedes anticipar a las distintas etapas, esos volantazos que vienen cuando dijiste, bueno, logramos cierta estabilidad y después caes por un tobogán de nuevo de nuevo despertar, a cada vez más difícil dormirlo. Cuando te alejas de la normalidad, obviamente que ahí se necesita un especialista, que quizás habrá otros síntomas, además es muy raro que un paciente presente quizás solamente alguna patología orgánica, neurológica que afecte el sueño y no tengamos alguna cosita madurativa, de examen neurológico, algún antecedente. Y la gran mayoría son estas cosas, que son normales, pero que además después se mezclan con el hábito de la familia, y entonces ahí es todavía mucho más difícil decir, bueno, esto que es normal, ¿cómo hago yo para mejorarlo y qué expectativas tengo también? Porque si las expectativas son irreales, siempre voy a sentir que hay algo por hacer o hay algo en lo que estoy fallando o hay algo que no me están diciendo, ¿no? O sea que es importante bajar las expectativas y después trabajar seguramente sobre la parte de los hábitos. Claro, hay como algo que se habla de como una bondad de ajuste, ¿no? De que llegar a un balance, ¿no? Entre la expectativa que uno tiene como papá y cuál es la biología y la realidad de ese bebé y bueno, y plantarse en el medio, porque si no,
como que te tenés que correr un poco del lugar de qué es lo que esperás y acercarte un poco a la realidad de cuál es la biología y la necesidad de ese bebé. Sí, sí, sí. Sí, y encima, como decís vos, a todo esto, como para terminar de volverlos locos a los padres y volvernos locos a nosotros, no es lineal, como decís, que es como más frustrante todavía, porque uno en otras cosas de la biología y la maduración, habitualmente hay cierta linealidad, ¿no? Que se gira, mantiene la cabecita, se sienta, camina, uno no estaría muy preocupado si se sienta y de golpe deja de sentarse. Claro, total. Cuando pasa esto con el sueño, decís, che, la pucha, hice todo el proceso de que se despertaba cada 2 minutos porque necesitaba teta, hice todo el proceso de que se despertaba porque venía el tema del apego. Agarré cierta felicidad, me gusta llamarle a mí, porque finalmente es eso. Uno que quiere es dormir y que duerma el nene. Y de golpe viene uno de esos cimbronazos en esos cambios madurativos que sentí que retrocediste, aunque en realidad no retrocediste. El niño está avanzando a otra etapa madurativa que conlleva despertares y ciertas cositas que uno tiene que ir aprendiendo. Sí, yo entiendo que también para los papás es difícil entender eso, que decir tipo, uy, sí, está madurando, pero como que el sueño se complica. Bueno, la realidad no va a ser algo, no va a ser un cambio permanente. Muchas veces son transiciones que duran unas semanas, unos meses, muy variable, pero no va a ser por toda la vida. Sí, eso tiene como una fecha que van a mejorar un poco mejor las cosas. ¿Sí? Sí, metiéndonos si querés, de lleno también, mezcla de algunas de las preguntas más Dale, frecuentes que hicieron dale. también la gente que mandó sus preguntas y que vemos en el consultorio. Esto además, por eso puse sueños lactantes, ¿no? Nosotros lo dividimos ahí a los niños menores de 1 año, porque podríamos hablar de sueños De todo. 16 días seguidos en vivo y nos quedarían cosas por abarcar, porque la vida misma es como hablar de crianza, no paras nunca de acuerdo a la etapa. Entonces, dentro de los lactantes, ¿cuáles son quizás las etapas madurativas o relacionadas con la edad que generan quizás más consultas, más dudas, más lío, digamos, que te llegan al consultorio, digamos? Bueno, mira, primero están como los recién nacidos, que ahí se chocan como los papás con eso, con el choque de la expectativa de qué iba a pasar con la realidad, que es muy diferente. Porque bueno, cómo duerme el recién nacido, esa es una de las cosas que más me preguntan, que el recién nacido duerme de a parchecitos, ¿no? De a pequeñas cestitas durante el día y la noche, porque todavía no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Nosotros tenemos como un reloj interno en el centro de nuestro cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que secreta lo que es la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño que nos va diciendo, nos va generando un ritmo, ¿no? De cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando tenemos hambre, cuando tenemos, digamos, ese reloj nos va modulando. Y ese recién nacido todavía no tiene esa modulación. Entonces, confunde lo que es el día y la noche. ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas que más consultas genera, que el recién nacido eso, no va a diferenciar el día y la noche. Después ya vienen los cambios a los 4 meses, que son otra de las cosas como más preguntadas, que a los 4 meses sucede un cambio muy importante, que este mismo reloj termina de madurar, empieza a secretar melatonina, o sea, el bebé ya tiene secreción de melatonina, pero ¿qué pasa? Durante el sueño tenemos diferentes fases de sueño. Tenemos lo que es el sueño REM, que es cuando soñamos, y el sueño no REM, que es cuando restauramos y cuando reparamos. El sueño, digamos, y esto se va repitiendo en ciclos durante la noche, que pasa sueño REM, sueño no REM, sueño REM, sueño no REM. Los adultos tenemos como 5 o 6 ciclos ciclos de sueño durante la noche. Entre cada ciclo ocurre un micro despertar, ¿no? Pero también en las fases de sueño, ¿sí? Entre que uno sueño REM y sueño no REM, y el sueño, a ver, por ahí lo estoy complicando mucho, pero el sueño no REM tiene dentro del sueño REM diferentes fases, desde un sueño más superficial a un sueño más profundo, ¿no? Entonces, el bebé a los 4 meses empieza a tener esas diferentes fases, ¿sí? Fase 1, fase 2 y fase 3 de sueño no REM. Entonces, al lograr esa diferenciación, entre cada una de esas fases hay despertares, hay microdespertares. Entonces, el bebé puede empezar a despertarse más, entre qué pasa de cada fase.
Entonces por ahí un bebito de 3 meses venía durmiendo un tirón de 5 horas y de repente a los 4 meses ves que se despierta cada 1 hora o menos, cada media hora. ¿Por qué? Porque esta maduración del sueño hace que tenga más microdespertares, ¿sí? ¿Y cuánto dura eso? Porque, digamos, ese bebé va como acomodándose ese cambio, ¿no? Algunos se acomodan un poco más rápido, algunos se acomodan un poco más lento. No sé, mi bebé, por ejemplo, no tuvo esa crisis de los 4 meses, no es que se despertó más, pero es muy común que los bebés empiecen a despertarse más a los 4 meses. Y eso es muy variable cuánto puede durar 2 semanas, puede durar 6 semanas, ¿sí? Pero es un cambio como clave, bisagra a los 4 meses. Y ese es un momento que consultan mucho. Después, otro momento que consultan mucho son los 6 meses, que ahí se establecen bien las siestas y por ahí empiezan a ocurrir como algunos problemas con las siestas, que hacen siestas cortitas, siestas en horarios que por ahí no son tan adecuados, y las siestas como llenan el tanque de sueño durante el día. Cuando empiezan a haber problemas con las siestas, por ahí empiezan a haber más problemas con las noches. Después otro momento son los 8 meses. Es como que cada edad tiene su problema, ¿no? Pero si no me pasó la de los 4, a mí no me pasó la de los 4, pero me pasó la de los 8. Es como la vacuna, está bien. Claro, es como, no significa que te van a pasar. A mí no me pasó con mi bebé la de los 4 meses, pero sí me pasó la de los 8, que tuvo la angustia de separación, y la angustia de separación hace que esté mucho más demandante de día y de noche, y que puedan aumentar los despertares. Y después al año, cuando empiezan a movilizarse y como que tienen más movilidad y adquieren muchas pautas, pueden que empiecen con desvelos, que de repente empiezan a montar una fiesta en medio de la noche y como que ahí se vuelvan más movidos, que de repente tienen despertares que son más largos de noche. Pero básicamente son esas edades, más o menos son todas, ¿no? Como que nombré todos los meses, pero esos son los momentos más... que las hayan transitado se van a dar cuenta perfecto lo que decís, porque es clarísimo, digamos, y es al revés. La medicina ha buscado, a partir de la experiencia de los padres, qué fue seguramente lo que estaba pasando a los 4, a los 6 y a los 8, digamos. Y además lo que pasa, sobre todo si lo hacemos en orden, es que las herramientas que vos tenías, por ejemplo, para el bebito menor de 4 meses, que era pecho porque se despertaba por hambre y nada más, te empiezan como a fallar. Y ahí entra el tema de decir, bueno, pero ¿qué quieres? Si antes era pecho y si no tenía hambre no se despertaba y seguía, y viene esa etapa en la que te volvés loco hasta que para mí hay mucho de empezar a conocerlo. La información que vos ponés, para mí está buenísima, este tema que hablas de las siestas por el sobrecansancio, que ahora lo vamos a charlar, pero además hay que tener cierta mirada como padre de tu hijo y decir, bueno, lo que me pasó ayer anoche, yo de esto tengo que aprender, y mañana y pasado, demás, y ahí tengo que empezar a pesquisar, digamos, a encontrar y terminar de entender un poco qué le pasa, porque si no esa info la voy a tratar de adaptar, digamos, al nene y quizás no se termina de entender. Yo te digo en casa, por ejemplo, mi señora, que está viendo seguro, así que malísima para darse cuenta con Roque cuando tiene sueño. Entonces ella la agarra y por ahí, bueno, son las 8, le toca la siestita de siempre y el pibe está pataleando para todos lados y claramente no está para dormirse. Y después nos pasa al revés, que nos pusimos re contentos con Clemen a jugar, no sé qué, lo excitamos, le exigimos, pobre, lo dio todo, y está repasado y ya no llegó ni a tomar leche, ni a UPA, pero no se duerme porque está completamente pasado de ese momento, esa ventana que pareciera ser el momento de dormir. Entonces hay que, más allá de la info que vos la podés leer, tenés que mirar al nene y decir, che, claro, empezó a revolear los ojitos, porque si bien muchas de las cosas que vos ponés pasan, hay nenes que tienen otras cositas que después te las cuentan los papás y que tienen hábitos propios, digamos, ¿no? Entonces, para mí hay 3 cosas que uno tiene que saber. Una es qué esperar para cada edad, ¿sí? Bueno, saber qué pasa a cada edad. Lo segundo es saber cuáles son los problemas comunes que se pueden dar, que no se dan en todos los chicos, pero saber qué puede suceder. Y lo tercero, saber
que las herramientas no son universales para todos, ¿sí? Y que tenés que considerar el contexto de cada chico. No es lo mismo lo que vos vas a sugerir para un bebé, que es un bebé, el único bebé de una familia, que un bebé que tiene un hermanito, que tiene otra dinámica en la familia, que por ahí vos le decís algo, no sé, tipo silencio absoluto a la hora de dormir, y tenés un hermanito, y no lo vas a poder, como vas a hacer lo que esté en a tu medida y a tu alcance en tu realidad. Digo, digamos, no hay soluciones que son universales para todos. Cada chico es un traje, cada familia necesita un traje a medida, y yo siempre lo que le digo a los papás es, si algo a vos te funciona, no lo cambies. O sea, si estás funcionando, si tu hijo se duerme tarde, pero duerme bien, no cambies nada. O sea, si te estás durmiendo siestas largas, pero está todo acomodado y para vos no es un problema, no cambies las cosas, porque no hay que ajustarlos todos a un librito universal para todos. Sí, totalmente. Che, esto que decís de las siestas y metiéndonos un poco en lo de sobrecansancio, que yo creo que también es una de las cosas más frecuentes y más difíciles, porque es desesperante. O sea, cuando te toca un niño que es habitual, capaz que es el peor momento, porque te agarra vos ya cansado, justamente tratando de dormirlo desesperado y no terminás de entender, decir, pero ¿por qué nos está pasando esto? Y muchas veces, agrego, vino alguien, quien sea de afuera, y te dijo, cortale la siesta porque se te está durmiendo muy tarde, porque te está haciendo una siesta o dos o tres o cuatro, ¿no? Así que si querés contar, que una de las preguntas es un poquito este tema del sobrecansancio. Ok. El sobrecansancio es, digamos, todos para dormir tenemos dos formas de regularnos. Una es este reloj que yo les contaba que tenemos en el cerebro, y otra es la presión de sueño que voy acumulando, ¿no? Yo, a lo largo que va pasando las horas y el día, voy acumulando como sustancias que me generan presión para dormir. No sé, en el caso de los adultos pueden ser, si yo me despierto a las 8 de la mañana, son más o menos 10, no, un poco más, 16 horas, no sé, 14 horas más o menos que yo acumulo esa presión para irme a dormir. En el adolescente puede ser mucha más larga, por ahí pueden pasar un montón de horas hasta que el adolescente sienta esa presión para dormir. En el caso de los bebés, por ahí un bebé recién nacido tolera, no sé, media hora, una hora y media despierto y ya tiene la ansiedad de dormir, y estos periodos que puede tolerar se van alargando a lo largo que va creciendo el bebé. Lo que pasa es que cuando esa presión que se pasa, digamos, cuando yo me paso esa presión para dormir, incluso en el adulto, cuando vos ya estás cansado, pero de repente, no sé, como te pasaste de sueño, te va a ser mucho más difícil dormirte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya activaste todo un sistema de alarma y de alerta para permanecer despierto. Que después para bajarte ese nivel de alerta y de alarma, va a ser mucho más difícil dormirte, porque ya estás como muy activado. Hiciste tanta fuerza para estar despierto, que después para dormirte va a ser mucho más difícil. Entonces, en eso es como el tema de las señales que estábamos hablando. Es como que, bueno, ir conociendo a tu bebé y qué señal te va dando de que está teniendo un poquito de sueño. Porque ya cuando un bebé está arqueándose, gritando, está llorando, pasa del llanto a la risa, bueno, ese bebé te va a costar un montón dormirlo, ¿sí? Sabés que esa batalla, esa lucha que vas a tener a la noche, bueno, que te sirva, como vos decís, para aprender para la noche siguiente, que bueno, por ahí deberías haber actuado un poquito antes, para no llegar a ese estado de como de tanta alarma, que va a ser más difícil bajarlo y dormirlo, ¿sí? Y además que uno como adulto se pone nervioso, entonces también uno responde con más estrés, el bebé ve ese estrés y se genera como todo un círculo vicioso que es como el ciclo del caos. Insalvable total. Sí, con esto que decías del adulto, hay un montón de cosas de las que vos contás que uno se puede sentir re-identificado como adulto. Nosotros, los médicos que hacemos guardia y demás, tenemos clarísimo todos los problemas de sueño que están detrás de las guardias de 24 horas y detrás del estrés y detrás de, ok, me pude dormir, pero me llamaron para una cesárea y chao, fuiste. Y a esto a uno le suma que este niño pequeño muchas veces en realidad lo que necesita para poder conciliar el sueño finalmente es la intervención del adulto con el apego, con el alimento, con los brazos, con el chupete. Entonces, si uno no está atento para brindar ese factor externo
que lo ayuda al niño a conciliar el sueño, fuiste. A diferencia del auto, que decís, no, sí, yo ya sé que cuando estoy pasado me pongo la tele, o lo que no digo que sea recomendable, pero digo, cada uno sabe lo que le sirve para finalmente atravesar ese proceso. Bueno, acá el padre tiene que aprender, tratar de no llegar a eso y tratar de intervenir porque no hay lactante, por lo menos no me ha tocado conocerlo ni como padre, ni como tío, ni como pediatra, que concilie absolutamente solo, son los menos, esos nenes que va a decir, sí, no, yo a él lo llevo, lo dejo acostadito, le pongo la luz tenue y pasan los 15 minutos y se durmió, casi que no Hay existe, algunos, digamos. pero la gran mayoría necesitan del acompañamiento del adulto para regularse. Sí, no, y incluso eso es, bueno, lo llevaste a la cama y le pusiste el ambiente que le favorece, digamos, o sea que igual tienes que más o menos estar atento a qué etapa está para no perder la oportunidad. Total. Che, y el tema de las siestas, porque se entiende perfecto esto que decís vos de, ok, yo soy adulto, banco 14 horas y ya debería empezar a buscar dormir. ¿Cómo actúan las siestas en los lactantes para evitar también el sobrecansancio? Las siestas lo que hacen es van llenando el tanque de sueño durante el día para evitar esto de sobrecansancio. Entonces, como es el error común decir, salteo una siesta y va a dormir mejor de noche, los hay los chicos que saltean una siesta y por ahí te llegan cansados y duermen mejor, pero la gran mayoría, si vos tuviste buenas siestas, mejora mucho más la noche. Entonces, como que está bueno tener ese registro de, bueno, cuántas siestas necesita un bebé para cada edad, cuál es la duración recomendada, cuál es el horario recomendado para cada bebé, y como tener eso en cuenta, porque saltear una siesta no te va a inevitablemente generar que tenga una noche tranquila, ¿sí? Por esto, porque no toleran periodos muy largos de tiempo estando despiertos sin llegar a sobrecansarse. Entonces, si ese sobrecansancio lo vas acumulando durante el día, a la noche llega muy fundido, y llegar sobrecansado a la noche se asocia con más despertares durante la noche. Sí, perfecto. Sí, sí, como yo digo, yo creo que la mayoría de los padres que hicieron preguntas con esto que estamos charlando van a tener por lo menos herramientas para saber, bueno, qué me está pasando y se meten ahí en tu Instagram, que tenés, si quieren, toda la info de cantidad de horas que duermen, los tiempos entre siesta y siesta, bueno, y un montón de info que por ahí no tiene sentido decirla por acá y es mejor aprovecharte para alguna otra cosita. Contame, que me interesa mucho saber, porque obviamente que después de esto me van a llegar preguntas a mí, te va a escribir la gente a vos seguro. Bueno, más allá de que uno no puede discutir un caso personal, y ya le digo a la gente que a veces te escribe, viste, contándote algo muy específico, tanto de sueño como de tantas otras cosas que me escriben, y uno trata de guiar, y dentro de la responsabilidad médica tratamos de no tirar soluciones mágicas ni a la chanta, digamos, sino que hay cosas que requieren una consulta. Contame un poquito si vos haces, que no te pregunté, si haces videoconsulta de este tema, si en el consultorio y más me decís a dónde atendés de este tema, hablando específico de, bueno, niños aparentemente sanos que están transitando una etapa de sueño difícil y padres que necesitan un poco de guía. Y yo hago consultas que son teleconsultas y también consultas presenciales que hago en mi consultorio particular. Y lo que también hacemos con otra pediatra que se llama Pediatría Mel son talleres, que ahí como también vemos, bueno, esto que te cuento, qué esperar para el sueño según cada edad, cuáles son los problemas comunes y qué herramientas sugerir para cada edad. Que por lo general, digamos, obviamente que cada paciente es individual y necesitas ver la situación de cada paciente, pero los problemas son bastante como se repiten mucho. Entonces, las dos como herramientas están buenas para el paciente que busca tener más estrategias, tanto una asesoría que sea más personalizada como el taller, que también es otro que te puede ayudar a conocer un poco mejor cómo es el sueño según cada edad. Sí. Mirá, yo te digo, ya solo con leer alguno de tus posts,
te sentís, en mi caso, por suerte, la verdad que con Roque, más allá de que los padres siempre estamos cansados, y cuando tenés dos, y cuando trabajas un montón, vas a estar cansado, y ahí entra esto de, bueno, de los estándares de vida, digamos, que podés tener, porque si vas a estar todo el día enojado, triste, porque no dormiste las 8 horas que querías, o porque no llegaste a hacer esto o lo otro, terminás, digo, se te termina pasando la vida sin poder disfrutar los momentos tan hermosos que tenés con un nene chiquito y que tenés con dos, y los que tienen tres seguramente. Pero pienso, cuando vos tenés un niño pequeño, que en mi caso duerme más o menos bien, así leer todos los posts que pusiste están buenísimos, porque decís, bueno, ok, esto que yo estaba haciendo de manera casi instintiva, porque te lo digo, que no es uno de los temas que me ha tocado a mí, por lo menos, investigar tanto, y que siempre termina quedando relegado a otras cosas que uno considera más urgentes. Pero bueno, también hay cosas que yo estaba haciendo de manera instintiva y que me daba cuenta y que le comentaba a mi señora y decía, no, miralo cómo está mirando al sudeste, vamos a llevarlo a dormir, porque no puede más que te pasen reuniones, viste, que vos estás y no sé, más ahora en pandemia, que una vez que te visita alguien, querés que lo aprovechen al nene y que el nene aproveche la visita, y de golpe lo tenés pobrecito en medio del comedor, pidiéndole que te siga haciendo gracia después de 2 horas, y decís, no, pobre, llevémoslo ya a dormir, a su ambiente, a su tranquilidad. Pero bueno, esto mismo, incluso por ahora, cruzo los dedos porque estoy en la de los 6, veremos cómo después te cuento cómo me va. Pero incluso con un niño que más o menos duerme bien, hay un montón de cosas que uno puede tomar y decir, ok, esto está buenísimo y lo tengo más o menos claro, y ya me voy preparando para la angustia de separación, para ver cómo me toca, y si me toca brava, tener un poco más de info para no caer en errores que son re comunes, porque hay mucha info incorrecta. Por eso yo te decía cuando hablábamos, a veces en realidad lo que falta, no sé si no es empatía, digamos, a veces falta información, esa es la verdad, y hay que reconocerlo también, porque nuestra carrera es inabarcable. Sería a mí el que te dice yo sé de todo, no le creo, digamos, charlando con vos te dedicas a hacer neurología y sueño, y ya seguramente si viene alguien a preguntarte algo de un paciente, o te toca una urgencia, y bueno, llamarás a la ambulancia, más allá de que harás lo que aprendiste. La verdad de vacunas y me quedo con... Por eso, y si es parte también de la evolución, digamos. Así que, bueno, le digo a la gente que preguntó que intenté hacerlo lo más justo posible, ¿viste? Porque después algunos te escriben como que no les diste bolilla a su pregunta. Pero bueno, la idea es que abarque la mayor cantidad de preguntas posibles. Hay alguna mamá que me preguntó un niño más grande, vamos a ver si podemos hacer en algún momento, ya te invito para algo posterior, que ahí sabemos que a mí ahí sí con Clemen, por ejemplo, Clemen, sus peores momentos fueron ya más de grande, pero muchas veces llevado adelante por nosotros, haciendo cosas que sabemos que son un error, pero que la disfrutamos, como yo llegar de trabajo y ponernos a saltar en la cama hasta las 12 de la noche, y después pretender que se duerma, digamos. Como vivir las cosas no con tanta culpa, ¿no? Porque tipo, también eso es como, no, hago como todo, los papás llegan como que duerme así de mal porque hice tal o cual cosa. No hiciste nada mal, hiciste porque te salió de instinto y que como no le estás haciendo un daño a tu bebé, no es que, bueno, y por ahí hay unas cosas que podés como mejorar, pero no, como que no vivirlo con tanta culpa, porque si no como que los papás sienten que su bebé está durmiendo mal porque hicieron algo mal, y no, es su desarrollo, no es, hay bebés que duermen, son mejores dormidores, pero por ahí tu bebé duerme bien, pero come mal, pero digamos, siempre vas a encontrar algo, una tabla como que una pata que está como un poco más floja, y vivirlo con menos culpa esto. Sí, quizás eso es una de cuando uno agarra este tipo de medios, digamos, de redes. Por eso, justo ahora cuando hace poco escribí el de crianza, digamos, la verdad es que si vos lees mi post que puse de crianza, no te dice nada. Lo que te dice es, relajate un poco, sé feliz, haz lo que te sirva, y bueno, y si necesitas ayuda en algo específico que supera no sé, tus estrategias como padre, tendrás que pedir ayuda en algo específico, pero hay mucho de eso, ¿no? De vender vidas embotelladas, perfectas, ¿no? ¿Viste?
que se llama de hecho vida Instagram, que le dicen, digamos. También a veces uno tiene que saber que no todo lo que brilla es oro y que seguramente si vos llegás, te dormís a las 3 de la mañana y te dormís con una sonrisa, bueno, si tenés que poner cara mala al día siguiente para ir a trabajar y en tu trabajo habrás disfrutado de saltar en la cama con tu hija, aunque no sea lo mejor, y seguramente cualquiera o la mayoría de estos problemas de crianza, de sueño, de lactancia, de comida, de berrinche, de tantas otras cosas, por suerte la mayoría no son problemas médicos propiamente dichos, se puede hacer la diferenciación y se resuelven con el tiempo, con crianza, con apoyarse en los médicos y con un poco de paciencia. La verdad es que la mayoría de las cosas requieren un poquito de paciencia. Total, total. Y formando tribus y buscando manos y ayuda, sobre todo cuando son mamás con bebés muy chiquititos que tienen que transitar los primeros meses que son los más complicados. Por ahí no ayuda con que te sostengan a tu bebé, pero porque después te vengan a ayudar con tu casa, a cocinarte, limpiarte un poco, ayudarte con tu otro hijo que sea un poco más grande, y sí buscar como un grupo que te contenga, brazos, manos, que te apoyen en los primeros meses del bebé, que son los más moviditos. Sí, son bravos. Yo no hago partos acá, entonces hago control prenatal, después mi parto de la cesárea y ya lo sigo acá, o sea que lo veo desde su primera respiración en adelante y ese primer control que la mamá y el bebé se va de alta, que las señoras vienen postparto o post cesárea a los 3 4 días, digamos, todavía no están recuperadas ni del procedimiento, ¿viste? Y la verdad que yo las miro entre admiración y una pena inmensa porque es bravo, incluso con 200 millones de manos de ayuda, criar, digamos, no, y dar la teta y alimentar y cobijar y todo eso, la verdad Y hay que... pospartos y pospartos. Hay pospartos que son como muy divinos y felices, y hay pospartos que son más complicados y que a cada mamá le pegan de manera diferente, y que hay que contemplar eso, y que el sueño tiene un rol también muy especial en ese posparto, ¿sí? Es muy común que los bebés que por ahí tienen un sueño un poco más complicado, en mamás que están teniendo un posparto difícil, bueno, eso como que complica un poco el círculo, y ahí es cuando uno necesita más manos, apoyo, y saber cuándo como acudir para ayuda para la mamá, que es la que va a necesitar más contención en ese momento, ¿sí? Porque es un momento tan especial y que uno por ahí tiene una expectativa de vivirlo tan rosa, y que a veces no es tan rosa. Sí, sí, yo creo que recién cuando lo mirás alejado podés encontrarle el rosa a las horas sin dormir, a no poder bañarte, a no sentirse, no sé, las mujeres que siempre que andan con la leche ahí pobre, sentirse sucia, o sea que el rosa a veces viene con la melancolía, pero transitar esos periodos son, la verdad que sí, que son bravos, son un ejemplo ustedes. Sí, sí, además que uno no está preparado, que uno piensa que tiene un montón de herramientas, incluso uno como siendo pediatra. Yo cuando tuve a mi hijo, como que no tenías idea de nada. Llegamos a casa, nos miramos los dos y dijimos como ahora, ¿qué hacemos? O sea, como que no... y sí que como no fue un bebé que nos planteó muchos desafíos, pero como desde cosas re pavotas. Siempre lo cuento en el taller que las primeras noches, cuando, no sé, por ahí había que cambiarle un pañal, nos levantábamos los dos, íbamos al cuarto, en ese momento dormía en una cunita colecho, ¿no? Íbamos al cuarto de Benjamín, los dos juntos, le cambiamos el pañal, como con toda iluminación, volvíamos, como era toda una gran ceremonia para cambiar un pañal en medio de la madrugada, y después como aprendí que no, bueno, poner el cambiador en la cama, hacerlo con mínima estimulación para que no se te desvele el pibe y no te desvele vos, ¿no? Pero esas cosas que no las aprendés, que de repente las aprendés sobre la marcha, decir, bueno, tenete todo preparado en la mesa de luz, tenete un vaso de agua, tenete el pañal, tenete el cambiador, lo que necesites, un body extra para no hiperestimularlo al bebé, que no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche, y que de repente si lo activas en ese momento, se te activa en forma completa y se te despabila, y te despabilas también vos, porque también pasa que hay mamás que de repente se espabilan y te quedas así en la madrugada mirando al techo, y no puedes volverte a dormir.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de esto, ya te dejo porque no sé si nos vamos a pasar. Te agradezco de nuevo, te felicito de nuevo por tus redes y invito a la gente a seguirte y invito a los que estén transitando una etapa complicada del sueño a escribirte y ver si se anotan en algún taller o directamente hacen una consulta. Y le mandamos también un saludo a todos esos padres y madres que están sufriendo alguna complicación con el sueño, que sabemos que a veces es difícil y que tener sueño debe ser una de las Que peores ya va a pasar, sensaciones que hay que ya va a y ser que ya todo un va a poco mejor. pasar, lo van a atravesar como unos campeones. Sí. Bueno, muchas Bueno, gracias por invitarme. un beso, muchísimas gracias. Chao, Nos chao. vemos.